Almudena Alberca. ¿Les suena? Voy a dar un pequeño preámbulo. Ella es licenciada en Enología por la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, donde también cursó los estudios de especialista universitaria en viticultura. Además, es ingeniera técnica agrícola por la Escuela Politécnica Superior de Zamora y posee el Advanced Certificate in Wine and Spirit del International Wine and Spirit Center de Londres. Y es la primera mujer española que aquí nos llenamos de honor de tenerla, Master of Wine. Almudena, bienvenida a Metaempresas Incorporated. Hola. Muchas gracias, Andrés, por tenerme contigo. Cuéntame un poco de esos proyectos, porque empezaste tu aprendizaje en Nueva Zelanda, luego te has consagrado como enóloga en una de las bodegas más consolidadas de la Ribera del Duero. Cuéntame qué proyectos estás haciendo, cómo llegas a Master Wine. O sea, es que tengo miles de preguntas, pero bueno, tenemos que empezar por algo, ¿no? Son muchas. Bueno, pues actualmente llevo la dirección técnica o la dirección enológica del grupo Entre Canales Domecq e Hijos. Es un grupo familiar que abarca diferentes bodegas en las DEOs más importantes de España. Pues estamos en bodegas Cosme Palacio, en Rioja, en La Guardia, es una bodega centenaria, Viña Mayor, en Ribera del Duero, una de las primeras bodegas fundadas en la denominación de origen. Y luego tenemos un par de proyectos muy bonitos, fundamentalmente basados en el campo y en los viñedos, que está en Caserío de Dueñas en Rueda y Fincancil en Toro. Y después hacemos unos proyectos muy bonitos en Galicia. Así que esa parte, y bueno, estoy parte del Consejo de Administración también y del Consejo de Dirección. Así que bueno, mi especialidad es el campo, pero bueno, gracias a toda la formación y experiencia, porque este año es mi 20 aniversario en el mundo del vino. Así que bueno, pues gracias a toda la historia y la experiencia, pues bueno, tengo la oportunidad de participar en lo que es la dirección estratégica junto con la dirección en el desarrollo de las bodegas. Así que eso es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo actualmente. ¿Cómo consolida Almudena Alberca esta posición tan importante que es muy buscada en el mundo, ser Master of Wine, pero no solo que que eres mujer, que me imagino habrán otras en el mundo, pero española? Eso tiene un mérito muy importante, muy interesante, porque inspiras, Almudena, a otras, a generaciones que vienen abajo pensando, ¿y qué hago con mi vida? ¿Y a qué me dedico? Y cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? También de que se puede ser mujer española y consagrarse como Master of Wine. Claro, por supuesto. Sí, hombre, las mujeres siguen siendo minoritarias dentro del mundo del Master of Wine. Pues sí, actualmente hay unos 418, creo que son 418 Master of Wine actualmente, creo que son 140 y algo mujeres. Más o menos un tercio de los que están. Es verdad que, bueno, fui la cuarta en aprobar en sucesión en el país, pero bueno, sí que es verdad que es algo que me llena como de orgullo. Al principio era un poquito menos consciente de esta parte de inspiración hacia otras profesionales, pero bueno, la verdad es que me lo van demostrando, me lo van comentando, me siguen, ¿no? De alguna manera o siguen el trabajo que estoy haciendo, y eso pues me reconforta mucho y realmente hace que yo quiera ayudar a otras mujeres a que sigan sus sueños, básicamente. Pues, y la verdad, bueno, por la otra parte que me preguntabas sobre el Master of Wine, ¿no? Pues al final esta formación que es tan intensa y tan intensiva, digamos, intensa en la vida, ¿no? Intensiva en el número de horas que necesitas dedicarle, al final se consigue como cualquier otra cosa, ¿no? Con esfuerzo, perseverancia, trabajo y esa parte de conseguir tus sueños, ¿no? Cuando tú tienes algo muy claro en tu vida, pues quieres perseguirlo y le dedicas el tiempo o reajustas tus tiempos para podérselo dedicar a estas cosas, ¿no? A las cosas que te llenan. Y así fue, realmente ha sido un largo trabajo, pero muy reconfortante.
digamos que dentro del mundo del vino, que realmente es todo un ecosistema que maneja muchas variables, el clima, las temperaturas, el tipo de tierra, o sea, obviamente por tu formación académica, que eres ingeniera en esta área también, eh, ¿cómo encaja una mujer en todo esto? ¿Qué podríamos traducir desde el punto de vista de eh, los conocimientos y cómo aplicamos esto para la persona que no conoce o que el vino es simplemente algo que acompaña con la comida y alguna vez quizás habrá hecho una cata? ¿Cómo profundizamos un poco en el tema, Almudena? ¿En qué ángulo quieres más que lo profundice? O Lo profesional, como persona, como lo quieras ver. O sea, es estoy tratando de hacerte la pregunta que se está haciendo ese ejecutivo que nos está escuchando y dice: "A ver, pero es que para mí el vino es vino y alguna que otra cata, y me pido el más barato o el más sí, caro de la carta te y poco entiendo. más". Pero es un mundo, ¿no? Sí, realmente, mira, yo digo que el mundo pertenece a los sentidos y al fin el fin del vino es disfrutar. Ese es el último fin. Pero bueno, como hay otras muchísimas cosas, en la vida, pues como una película, una obra de arte, em, una creación de escultura, el último fin es decorar, pero es disfrutar, es mirarlo disfrutando, ¿no? Y todo aquello que pertenece a los sentidos, es cierto que todo el mundo puede expresar lo que ese vino o otra de los elementos que hemos descrito o una comida puede transmitirle y puede emitir un juicio de valor, que evidentemente puede ser desde el más simple, me gusta o no me gusta, hasta uno muy complejo sobre un análisis profundo sobre qué significa ese vino, o como haría un Master of Wine, ¿no? Analizar cada una de las capas que tiene ese vino para entender cuál es el papel de ese vino en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, mientras que claro que todo el mundo puede opinar, es verdad que la formación científica y la formación académica y más profunda sobre los diferentes ámbitos que engloban el mundo del vino, claro que se estudia y como cualquier otra especialidad en el mundo, puedes convertirte en una persona que llegue a analizar en un detalle muy elevado o a gran a ser realmente muy específico sobre el juicio de valor que tú emitas. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Cuando tú estás muy formado, pues eres capaz de entender cuáles son las necesidades que vas a tener en una viña, cuáles son los factores climáticos, por ejemplo, que van a afectar en el desarrollo del cultivo de la vid, cuáles son los diferentes tipos de suelos que van a tener una transferencia, una translocación de sus características a los sabores y a los aromas de la uva y, por ende, cómo se va a trasladar todo eso al vino final. Desde ese detalle, desde estos detalles que hemos aplicado o que acabo de describir en el campo, hasta cada una de las decisiones que se toman para la elaboración del vino. ¿Qué viña voy a coger? ¿En qué momento se va a vendimiar? ¿Qué variedades voy a elegir para hacer mi vino? ¿Cómo se va a procesar esa uva en la bodega? Si voy a meter la uva entera con raspón o si la voy a despalillar y la voy a estrujar, si voy a fermentar en un depósito de madera, en uno de inoxidable, en uno de hormigón, todas estas cosas que oímos cuando la gente nos cuenta, los profesionales nos cuentan un vino, ¿no? Si el vino va a fermentar a 30 grados o a 26, si voy a hacer fermentación maloláctica o no. Hay infinidad de detalles a la hora de elaborar un vino que cada uno de ellos va a tener una consecuencia en el vino final y va a formar parte de la personalidad de ese vino. Podríamos decir que casi es como la evolución de la vida de una persona, ¿no? Cada una de las cosas que nos pasan van a transformarnos como persona. Y así, eso es lo que vamos a ir modificando en la elaboración de un vino. Podemos acompañar a esa uva e influenciar poco o podemos decidir influenciar mucho y, como si fuera un escultor, esculpir cada uno de esas características o cada uno de esos detalles que vamos a encontrar en el vino final. Yo digo que cuanto más sepas, mejor vas a ser capaz de interactuar con ese medio o con esa decisión que tú tengas enfrente de ti, ¿no? No todo va a suceder bien, vas a tener problemas, por eso estamos los
profesionales, ¿no? Las personas trabajando. Entonces, bueno, pues tu bagaje de experiencias va a ser la que te va a permitir, pues, estar como pez en el agua o sentirte un poco más tenso y bloqueado o no dominar exactamente hacia donde tú quieres ir. Y evidentemente el fin de todo eso va a ser un trago a una copa y una sensación de mayor o menor disfrute. Pero eso no significa que no haya muchas cosas detrás. Puede gustarte o no gustarte un vino, pero todo lo que ese vino significa es el compendio de muchísimas decisiones anteriores que se han ido tomando. Y aparte, una variable que muy pocas personas conocen, que son más de 50 tipos de uvas. O sea, Sí. ¿cómo te acuerdas de cuál es cuál y cómo puedes seguir en una cata diferenciándola y decir, ah, no, es que esta es tal y todas las variables que ya has mencionado, que son un montón, pero es que a esas hay que agregarle que son 50 tipos de uva diferentes. Sí, la verdad es que cada una de las uvas tiene una personalidad diferente. Sería como describir en 3 adjetivos a tus 50 mejores amigos, ¿no? O a 50 personas que forman tu vida entre familias, amigos y compañeros, ¿no? Es verdad que cada una de esas personas o cada uno de esas uvas tiene unas características completamente distintas que las diferencia de otra. Por supuesto, pues todos los miembros de una familia serán morenos, de ojos marrones y serán risueños, pero hay ¿Sí? uno que se enfada rápido, hay otro que es muy resiliente y hay otro que es extremadamente inteligente, ¿no? Y otro tiene una memoria prodigiosa. Pues así pasará, cada una de las variedades tiene como si fuera un ADN. Pues no sé, si pensamos en una variedad internacional blanca, Sauvignon Blanc, pues es una variedad que independientemente de dónde crezca y el suelo en el que se desarrolle y el clima, siempre va a tener una acidez muy elevada, va a ser aromática y va a tener un color pálido ligero. Esto va a ser común y después pues habrá unos matices u otros en función de dónde se haya cultivado. Esta es una de las grandes cosas a entender o de los grandes topics que tiene que entender un Master of Wine, porque al final dentro de la formación de un Master of Wine toda la cata o toda la parte de examen de vinos es a ciegas. Entonces tienes que identificar y escudriñar muy bien cuáles son todas las características, pues la sensación, el color, las sensaciones aromáticas, las sensaciones de textura, cómo se desarrolla cada una de las variedades en boca y, en este caso, en diferentes climas, en diferentes zonas de origen, con distintos suelos y esa misma variedad trabajada con diferentes técnicas, digamos, de elaboración, que estas técnicas son en muchas ocasiones parte de la cultura de cada una de las zonas, ¿no? Pues si no es lo mismo un tempranillo de Rioja que un tempranillo de Toro o uno de Ribera del Duero. Es la misma variedad en 3 climas diferentes, que tendrá unas características distintas. Y esto es lo que tienes que, a base de catar y analizar los vinos, memorizar de una manera casi robótica en tu cuerpo hasta que tu análisis suceda en el menor número de segundos posible, digamos, ¿no? Para ser muy ágil y muy rápido. En la empresa se habla de que tú puedes tener un proyecto. Para mí como profesor es de repente un artículo académico, son como tus hijos. Para Almudena Alberca, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos vinos has creado? Pues la verdad es que no los he contado. Hasta el día de hoy, en estos 20 años, ya he hecho unos cuantos. Em, pero sí, sí, recuerdas cada uno de ellos, sabes por qué lo hiciste, cómo era. Y bueno, la parte bonita es que de vez en cuando, ¿no? Pues algunos de ellos, sobre todo tengo que decir que además a mí los que más me gusta hacer son aquellos vinos para el futuro. Me gustan los blancos jóvenes que se consumen en el año o vinos para desarrollar 4 o 5 años, pero realmente lo que más me apasiona es hacer vinos que se beban en los siguientes 10, 15 o 20 años. Y ahora de vez en cuando, pues mira, hace poco me he mudado de casa y entonces he encontrado dentro de mi cava algunas botellas de los proyectos iniciales donde empecé a trabajar y bueno, pues he abierto así alguna con mucha curiosidad, he dejado otras. Y bueno, y actualmente, pues por ejemplo, hace poco, pues una de las últimas bebés, ¿no? O niños que haya creado, que ha sido secreto,
Por ejemplo, aquí en Ribera del Duero, pues dices, pues es que ya pasa, llevo 7 años aquí, de repente ya ha pasado el tiempo y dices, ay, pues mira, es que el otro día fui a comer a un restaurante cercano y me sacaron una botella del 2016 y digo, qué interesante, ¿no? Ya es un vino que ya tiene 6 años, ¿no? Y puedo, aunque yo estoy en la inmediatez de cada día, ¿no? Preparando los vinos nuevos, los vinos del futuro, y de repente tiene esta pequeñita regresión que dices, qué maravilla, ¿no? Está fantástico. Y bueno, pues rápidamente pasé a compartirlo con todos los compañeros. Digo, pues está muy bueno si encontráis alguna botella, probarlo, ¿no? Tienes esas pildoritas que te recuerdan siempre pues los momentos que viviste en esa vendimia y lo bien o lo mal que lo hayas pasado en la elaboración de ese vino. Fíjate, Siempre hay una parte de drama, quiero decir, porque siempre hay cosas claro, que dices, ay, espero que esto me salga bien, o voy a tomar este pequeño riesgo aquí, espero que el resultado sea bueno. Y bueno, pues siempre esa parte pasional, pues siempre te acompaña por dentro. fíjate que te voy a hacer la pregunta desde mi más profunda ignorancia sobre el tema, pero es una ignorancia que yo soy claro y lo digo, yo soy abierto, pero el que quiere pasar porque sabe de vinos y, no, no, un Rioja, eso es lo mejor, o un, yo qué sé, entonces dice un tempranillo, no, ese no es tan bueno, pero es que yo de mi ignorancia, ¿no? Pero esto es un tempranillo y dice Rioja. No, 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 pero esos no son tan buenos. Si fuéramos a clasificar los vinos, ¿cuáles serían, en tu criterio, los más básicos, los más elaborados y los más de prestigio? Si esa calificación o clasificación existe. No, no existe como tal. Sí que es verdad que, bueno, pues no entendiendo, o sea, si somos un amante apasionado del mundo del vino o simplemente una persona que disfruta de los vinos, yo siempre digo que hay algo, que hay una correlación directa entre el precio del vino y la calidad que te vas a encontrar en él. Esto es independiente de lo que a ti te guste, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que dicen, no, es que a mí solo me gustan los blancos afrutados jóvenes del año. Bueno, pues bingo, buena suerte. Tus vinos favoritos pertenecen a una franja económica o relativamente asequible. Pero para las personas que sí que les gusta el vino, pero que a veces no llegan a entender esta clasificación, realmente directamente hay en esta relación del precio, sí que hay una relación directa con la calidad. Después hay términos que nos van a ayudar a identificar parte de estas calidades o a veces, en algunas ocasiones, estilos de vino, ¿no? Que sí que estos estilos de vino están relacionados con un precio y una calidad. Pues si hablamos de la palabra crianza o de la palabra reserva, gran reserva, pues estas sí que son palabras que nos van a identificar claramente que ese vino es de alta calidad y que ha tenido un periodo de envejecimiento largo. Que esto nos va a identificar un tipo de sabor, pero también, evidentemente, como el envejecimiento es largo, el precio del vino va a ser más caro, porque ha sido, quizás, si hablamos de un gran reserva, es un vino que ha estado almacenado en la bodega o en botella durante 52 meses. Pues ha estado mínimo 24 meses en barrica y después otros 30 y tantos entre barrica o botella, pues al final mantener un vino 5 años en una bodega evidentemente genera una serie de costes, ¿no? Que van a ir directamente relacionados con el precio del vino que tú vas a tomar. Y es verdad que para elaborar esos vinos se necesita una uva de muy buena calidad, unas barricas muy buenas y una serie de procesos mucho más cuidados. Pues un tapón de corcho de mayor calidad para que el vino aguante más tiempo en la botella. Claro. Y esto lo vamos a relacionar de nuevo con lo primero que dije. Luego puede ser que a ti no te guste el estilo de un gran reserva, pero eso es independiente de que no merezca ese precio. El precio sí que va a tener, es una herramienta fácil para identificarlo. Después hay zonas que son más caras tradicionalmente, pues ya sabemos, pues champán. El kilo de uvas en champán siempre es muy caro, mínimo 6 euros el kilo y de ahí hacia arriba. Pues evidentemente hay un precio de partida que ya va a estar puesto en ese precio final del vino y que nos va a identificar que esa zona es más cara. O a lo mejor la zona de Barolo, pues ya sabemos que son zonas más caras. O las grandes, o la zona izquierda de Burdeos, pues en estas zonas ya sabemos que o la Borgoña, pues estas zonas que de partida ya tienen una calidad mucho más elevada, Claro, claro. inicialmente pues sí que nos van a dar vinos más caros, aún dentro Almudena, de categorías más sencillas.
Sí, no, no, y te entiendo, y quizás ahí nos quedan escasos minutos, pues Ay, el perdón, tiempo se va es que volando. ya hablo No, mucho. no, no, me encanta, porque es que a mí no me gusta interrumpir a mi invitado, y en este caso contigo es una clase lo que nos estás dando, una clase magistral sobre vino, porque podríamos entrar en el tema de, ¿tenemos realmente cultura de vino en España? Porque bebemos vino, pero, quizás la cultura, a nivel tan grande y tan extensa como la puedes tener o lo puede tener un enólogo o una persona como tú, pues, obviamente, la mayoría quedamos ahí un poco como aprendices, Sí, ¿no? es una gran pregunta y la verdad que me da pena mi respuesta, porque realmente yo siempre digo que en España tenemos poca cultura de vinos. Somos el país con mayor superficie de viñedo plantado del mundo, seguido de Francia, Italia. Somos el tercer país productor en el mundo. Por encima están Francia e Italia, me refiero, al final Claro, nosotros claro, tenemos más hectáreas, pero como tenemos buena parte de nuestro viñedo en secano, la densidad es más baja por hectárea, el número de plantas por hectárea es menor, nuestro rendimiento final es más bajo. Y luego tenemos muchísimas denominaciones de origen con muchas regulaciones que impiden la producción de manera elevada. Entonces, producimos vino históricamente desde hace siglos y siglos y siglos. Tenemos todas nuestras zonas vitivinícolas llenas de bodegas subterráneas antiquísimas, con muchísima historia, pero es real. Realmente no tenemos mucha cultura de vino. En nuestras mesas no hay una copa de vino cada día. Y esto lo quiero decir con un consumo moderado del vino, con una aproximación al consumo de vino responsable. Pero no consumimos vino habitualmente. Yo, si le preguntase a la mayor parte de mis amigas del instituto, digamos, o a personas que no se dediquen al mundo del vino, en muchas ocasiones no podrían decirte 5 zonas importantes de producción de vino o 5 de las variedades más importantes que tenemos en España, pero lo digo que igualmente es que muchas de las personas no podrían decir cuáles son las 3 zonas más importantes de producción de jamón ibérico de España o dónde se produce dónde se cultiva el melocotón de Calanda, cuáles son los vinagres más importantes que tenemos. Creo que tenemos una pérdida cultural de nuestro país muy elevada, en la que se incluye la parte del vino. Y, claro, y yo creo que puede verse incluso por el volumen, por ejemplo, de vinos de lujo que tenemos dentro del país. Tenemos pocos, a pesar de ser productores de vino desde hace muchísimo tiempo. Hay claro. muy pocas referencias que tengan ese reconocimiento internacional o que se revaloricen en los mercados secundarios. Y yo creo que eso es un reflejo real de lo que sucede dentro. Almudena, muchas gracias por participar, de verdad, te quiero invitar otra vez, así que Ay, sí, por favor, se nos ha quedado corto. nos ha quedado muy corto. Gracias, Almudena. Muchísimas gracias por tenerme. Un abrazo fuerte.